Estas semanas estamos todos flipando con todo lo que se ha revelado de los papeles de Epstein, que parece, vamos, de película de terror. Iba a decir de ciencia ficción, pero es que parece de novela de terror. Ni en nuestras peores pesadillas podríamos haber imaginado que las élites, la gente más poderosa de este planeta, pudiera cometer atrocidades de ese tipo. Para el que esté un poco perdido, aunque me parece raro porque ha salido en todos los lados, y es el tema estrella, aunque no quieras te sale. O sea, el otro día estaba yo por Twitter y es que no quería verlo, pero no hacían nada más que salirme imágenes súper desagradables que luego no podía ni dormir con todo ese run run, pero bueno, por aterrizar un poquito a la gente que esté un poco despistada, estamos hablando de que hay una persona súper poderosa, en un momento dado entra en la cárcel porque le pillan con historietas, se ve que estaba detrás de una trama de abusos, no sé ni cómo hacer este vídeo para que no me lo tumben y no decir palabras que puedan ser problemáticas, pero bueno, había ciertos abusos, casos súper aberrantes con menores, depravaciones del lado más oscuras, rituales, todo eso mezclado con multimillonarios, con la gente más poderosa del mundo, no solo de Estados Unidos, del mundo de la cultura, de la política, de absolutamente todos los estamentos de poder. La cosa es que mientras está en una cárcel de máxima seguridad, Epstein fallece, vamos a decirlo así, y se ve que hay un registro, una serie de investigaciones que son los papeles de Epstein y que ahora acaban de ser liberados. Más o menos esta es la historia, puede que me haya confundido en algún dato, pero la historia en resumen es que se han liberado una serie de papeles, de documentos, con fotos, con información, que dejan claro que las élites mundiales son lo más depravado, aberrante, loco, la sombra más oscura que os podáis imaginar. Vale, ¿por qué traigo esto? Para empezar, ya veis que estoy un poquito en precario. Este no va a ser un vídeo al uso en el que yo os hablo con un guión de las cositas que tengo preparada. Esto va a ser una cosa mucho más improvisada. Tengo problemas técnicos con el ordenador y estoy grabando aquí en el rinconcito de mi casa con un móvil, echándome un cafecito. Quería aprovechar porque llevaba, pues vamos a hablar de literatura, no vamos a hablar del caso Epstein. Pero, como digo, sí que llevaba tiempo dándole vueltas porque me estaba leyendo varias cositas en las que aparecía precisamente eso, ¿no? La humanidad en su peor versión, las perversiones más oscuras, escenas como turbias, súper aberrantes, y siempre quería hacer un vídeo sobre esto, ¿no? De cómo nos atrae todo lo que nos haga conectarnos con esa sombra, con esa parte depravada nuestra, ¿no? También. Creo que esta ha sido una oportunidad de oro, que se hayan revelado todos estos papeles de Epstein para poder precisamente hablar de cómo la literatura ha tratado estos temas. Y lo vamos a hacer, como digo, de forma relajada, de una forma con menos cortes, mucho menos guionizada, más una charleta de lo que se me vaya ocurriendo en este momento, pero sí que os voy a dar algunos títulos, ¿vale? De libros que recuerde que me haya preparado. Aquí ya, dentro de este mundillo de escritores que escriben de estos temas, he visto teorías de todo tipo, ¿vale? Hay gente que defiende que estamos ante casos de primado negativo. Para quien no lo sepa, es contar a nivel ficcionado algo que es real para que si en algún momento se ven indicios de esa realidad, tú digas, esto lo he visto en un libro o esto lo he visto en una película, ¿no? Esto no puede ser real. Como para buscarle ese lado cómico. Eso lo hacía yo, por ejemplo, con mi madre cuando era adolescente. Salía por ahí y me decía, ¿qué? ¿Dónde has estado? Y yo le contaba en plan como de cachondeo irónico lo que había hecho de verdad.
y me decía, si no me quieres contar, no me lo cuentes, pero no me digas tonterías, ¿vale? Pues un poquito esto sería el primado negativo, ¿vale? Es lo que defienden ciertas personas, ¿no? Que se les suele tildar de conspiranoicos, aunque visto lo visto con los papeles, parece que no están tan como parecía, ¿no? Yo no tengo ni idea de si hay primado negativo, si no hay. Sí que es verdad que en los libros que voy a traer aquí no aparece ningún autor de estos en los papeles de Epstein, o al menos yo no lo he encontrado. Desconozco la que digo, si el primado negativo es real, si no, lo que sí que es real es, como decía al principio del todo, que existe una literatura que trata estos temas y que por lo que sea nos atrae muchísimo el conectar con ese lado oscuro. No me voy a referir aquí, que ya lo hablé en el vídeo, en el que hice la reseña de Strange House, que hay como una cierta tendencia en estos momentos en el mundo de la literatura de hacer una literatura un poquito de algoritmo, donde suelen meter como escenas o escenas como para darle un empaque mayor, ¿no? Como para decir, mira si soy atrevido, mira qué bueno soy que he metido esta escena ahí súper turbia. No me refiero a este tipo de libros, a este tipo de novelas, sino a novelas que tienen su enjundia. O sea, que el objetivo en sí no es la escena como tal, sino narrarte algo mucho más profundo. Bueno, no me voy a enrollar más, que luego voy a tener además dificultades para maquetar todo esto con un móvil. Vamos al grano, voy a hablaros de esa primera novela de la que os quiero comentar, que tiene escenas oscuras, así de rituales raros que nos conectan con ese rollo místico, sombrío, ocultista, ¿no? Que tanto nos motiva. Y estoy hablando de Kafka en la orilla, de mi superestimado Murakami. Esta novela, no os imaginéis que vais a ver el rollo que estábamos hablando de ricos, élites haciendo cosas turbias, no tiene absolutamente nada que ver, es una obra maestra, súper simbólica, una metáfora brutal. Se ven ahí traumas, conflictos del sistema familiar. Bueno, es una barbaridad. Si la traigo aquí es porque, bueno, más allá de todo ese simbolismo, que la verdad es que es como todo tan bonito y notas, ¿no? Que lo está haciendo desde el simbolismo, la realidad es que hay escenas eróticas, vamos a llamarle así, que en nuestra sociedad podrían estar bastante canceladas, ¿vale? No voy a comentar mucho para no destriparlo, pero hay historias entre menores, entre menores y adultos, me refiero. Hay historias así que dices, ¿vale? Como digo, en ningún momento te va a chirriar porque no, lo hace todo tan bonito, tan simbólico, tan poético que notas que está usando como recurso metafórico, ¿vale? Más allá de esas escenas que estoy diciendo, si lo traigo aquí es porque en este libro está la escena que a mí más impactado me ha dejado de toda la literatura que he leído. Siempre he buscado un libro así de terror que me genere así como cierta inquietud, cierto run run. No lo he encontrado, tampoco he leído una barbaridad de terror, la verdad. No es un género que yo haya explorado mucho. La cosa es que en esta novela, en Kafka en la orilla, sin ser de terror, porque no lo es, aparece la escena que vamos, con diferencia, más me ha dejado perturbado. No quiero contar mucho, como digo, para no generar spoilers, para no destriparos la escena y que la leáis en su pureza, pero digamos que hay una persona con sombrero, para quienes lo hayáis leído ya sabréis de qué hablo, que hace una especie de ritual extraño en el que está haciendo una especie de extorsión a uno de los protagonistas a través de animales. Vamos a dejarlo ahí.
como digo, una escena súper cruda. A mí me removió muchísimo mientras la estaba leyendo de lo desagradable que era. Y sin embargo, como digo, me atrapaba. O sea, no podía parar de leerla cuando lo que estaba generándome en mí era súper desagradable. Pero ese poder, esa capacidad, me atrajo una barbaridad. Pasamos a otro libro, no recuerdo bien la autora, era una mujer. Os lo dejaré cuando maquete el libro aquí puesto con la autora. El libro se llama El monstruo pentápodo, ¿vale? Lo he leído hace nada, me lo leí en diciembre, la verdad es que me entretuvo, está bastante bien y es una especie de homenaje a todos estos libros, a todas estas novelas en las que precisamente se trata este tema, ¿no? De la humanidad sombría, la humanidad haciendo cosas moralmente despreciables. De hecho, los capítulos se van alternando y entre un bloque y otro, por así decirlo, aparecen extractos de novelas tipo Lolita y así, novelas de Oates, novelas, vaya, de las que son un poquito turbias, un poco para situarte. ¿De qué va esta novela? Pues en esta novela tenemos a un señor que parece normal, que tiene una obsesión con las niñas pequeñas, extremadamente pequeñas. Va al parque a verlas, va a la piscina pública para echarles ahí un ojillo y queda totalmente prendido de una de esas niñas. En una de estas coge a la niña, ha preparado como una especie de búnker en su casa y la tiene ahí haciéndole las más absolutas depravaciones. La gracia de este libro es que todo esto no lo va a hacer él solo, va a necesitar la ayuda de una persona que tiene una discapacidad física, que se enamora locamente de él y que desde ese amor es la única persona que ella cree que le ha amado, porque él hace como que está enamorado de ella para que le eche un cable. Entonces el libro gira sobre todo en torno a esta mujer, a esta persona que al sentirse amada lo da todo por su amado hasta el punto de entrar en su locura y ser la colaboradora compasiva, entre comillas, de esta persona. No empaticé absolutamente nada con el hombre, de hecho era un ser despreciable, o sea, no es el típico que te puede generar cierto rollito y decir, ¿cómo puedo estar empatizando con este? No, te parece despreciable, pero sí que es verdad que logras entender en cierta manera a la mujer. Desde el principio del libro sabes que la cosa sale mal, porque el libro está contado desde las memorias de la mujer, uno de los capítulos, ya he dicho que se van alternando, y uno de ellos son lo que va pasando realmente, como en vivo, y otros son como las memorias de cómo eso lo iba viviendo la mujer que lo escribe todo esto desde la cárcel. Vamos, que desde el principio sabes que la historia va a salir mal. Para ellos, para la niña bien, bien de que no la matan, vaya. Seguimos avanzando y quiero hablaros ahora de otra de mis queridísimas autoras de referencia, es Carol Joyce Oates, y en este caso, bueno, toda su obra es bastante turbia porque es una de las personas que para mi gusto mejor se ha acercado a la psicología humana y mejor ha sabido leer sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de edulcorante, todas esas sombras. De hecho, hay novelas que te lees que dices, pero ¿cómo actúas de esta manera? ¿No te das cuenta? Estamos muy acostumbrados, ¿no?, a ese final feliz, a esas resoluciones heroicas y tal. Y Joyce Carol Oates, ya os digo que no. Que si tiene que actuar como actuaría realmente una persona, ¿no?, con esa psicología, lo va a hacer. Y eso, y te pone nervioso de ¿por qué estás actuando así? La estás cagando, precisamente porque así actuaría una persona con esa psique. Podéis leeros cualquier libro de ella porque es maravillosa, como os digo, trabajando muchísimo las sombras, pero yo os traigo, lo tengo aquí apuntado, Una hermosa doncella, que es
el que va a tratar ese tema de relaciones turbias entre adultos, excesivamente adultos, en este caso, una persona, un señor totalmente mayor y una menor de edad. Este libro además me parece súper brillante porque tenemos además a una niña que en un principio se siente como atraída por todo lo que representa ese adulto, ¿no? Aquí va a jugar Oates con las relaciones de poder. Tenemos eso, una menor que trabaja de niñera para unos ricos. Es una persona con muchísimos problemas económicos, con una familia muy desestructurada, muy viviendo un poco en la inmundicia, y de repente le hace ojitos una persona súper culta, una persona que maneja mogollón de pasta, mm, que tiene además mucha percha, mucho empaque, ¿no? Entonces aquí vemos un juego muy diferente, un abuso desde la seducción, desde esa idea, ¿no?, que estamos comentando, en el que la chica, en un primer lugar, se siente súper atraída por todo ese mundo, ¿no? Y es esa atracción a ese mundo, a experimentar ella también ese tipo de vida, lo que hace que se vaya metiendo en las trampas que le va montando el abusador. Me parece un enfoque súper inteligente, nos va a generar además muchísimo movimiento interno, nos vamos a ver en momentos, evidentemente, despreciando al hombre, pero también juzgando por qué está haciendo esto la niña, lo que decía. O sea, es maravillosa. Termino porque tampoco quiero hacer aquí un vídeo kilométrico, aparte que ya os digo que lo estoy improvisando totalmente. Estoy aquí charlando mientras me tomo este cafecito que ya está helado, de tanto palique que os estoy dando, pero no quiero terminar el vídeo sin hablaros del Rey de Reyes, de todo esto, de todas estas perturbaciones, el que mejor mostró toda esta corrupción, degeneración de las élites, que es el Marqués de Sade. Un autor muy famoso, ya sabéis que se relaciona con todo este mundillo del sadomasoquismo. Vivió en la época de la Revolución Francesa y sus libros, sus novelas, no son simplemente una retahíla de aberraciones, son una crítica súper mordaz a ese momento de transición, ¿no? Ese momento en el que el viejo mundo ya no se sostiene, el nuevo aún no está por llegar. Estamos hablando de esa transición entre el antiguo régimen, entre ese feudalismo ya decadente y la época moderna, el capitalismo en el que vivimos, perdón, y cómo en esa transición en la que los poderosos iban a perder sus privilegios, iban, caían en las más aberraciones, en las contradicciones más absolutas. Su obra más conocida, que encima hay además una película, es 120 días en Sodoma. La verdad es que no me gustó. Me parece como una retahíla de aberraciones. En este caso sí que sí. O sea, sí que hay una pequeña intro, porque va de, como digo, va a estallar la Revolución Francesa, y entonces hay un miembro de cada estamento poderoso de la época, ¿no? Pues un noble, un clérigo y no me acuerdo qué era el otro, que alquilan un palacio, secuestran a una serie de doncellas, por decirlo finamente, personas del pueblo, menores, hombres, mujeres, animales, meten ahí todo eso, y a partir de ahí, que te hacen esa pequeña introducción, es una retahíla de todas las aberraciones que ellos hacen. O sea, este libro sí que sí sería lo más parecido a todo lo que están saliendo de los papeles de Epstein, porque son cosas que dices, pero ¿a quién le puede gustar esto? O sea, porque es unas degeneraciones brutales con excrementos, mutilaciones. Como digo, este libro no me motivó mucho. El que sí que quería
recomendaros son 2 novelas que van más o menos juntas, aunque se pueden leer de forma separada. Una de ellas es Justina, que es la que más me gustó a mí, y la otra es Julieta. Aquí en estas novelas, súper interesantes, aquí sí que él mete una crítica mordaz, una crítica súper buena. Además, la trama se lee bastante bien, o sea, tiene trama, no es una retahíla de depravaciones, ¿vale? O sea, en este caso sí que sí tiene un recorrido. Estamos hablando, Justina y Julieta son 2 hermanas que cuando llegan a su adolescencia se separan. Entonces tenemos a una Justina que es una persona llena de virtud, una persona muy religiosa, y en su novela le van a pasar las más absolutas desgracias, o sea, le va a pasar de todo, buscando la virtud, en todo momento actuando de forma honorable, como el cristianismo recomienda, le pasa de todo. Pero vamos, le hacen absolutamente de todo. Sin embargo, Julieta hará el camino contrario, va a ser una persona descreída de toda la moralidad del momento, que se va a dedicar a actuar de una forma, pues eso, lujuriosa, buscando el poder, el dinero, y vamos a ver al final cómo se conectan las 2 personas, y a esta persona le ha ido bastante bien, entre comillas, viéndolo desde la perspectiva de que está físicamente estable y maneja mucha pasta. Una maravilla, eso sí, no paro de repetirlo, porque Marqués de Sade sí que era buenísimo en señalar, como digo, todas esas aberraciones, todo lo podrido que estaba el sistema de poder y la gente que manejaba el cotarro en su época. Bueno, estos son los libros de los que quería hablaros hoy aquí en este Café Tertulia. Espero que os hayan gustado las recomendaciones. Comentadme en los comentarios algún libro más de este tipo que ya os hayáis leído, cuál me recomendáis. Yo le tengo el ojito echado a varios de Joyce Carol Oates, que seguiré leyéndomelos, pero decidme si me tengo que leer alguno, sí o sí, que trate estos temas que han sido superadísimos, lamentablemente, por la realidad de los poderosos en su versión más decadente. Poco más que decir, un saludo y que la fuerza te acompañe.